La reunión familiar de los Valverde era un evento anual que se celebraba no por afecto, sino por una ostentosa demostración de prosperidad. Se llevaba a cabo en la finca principal, una casa de estuco blanco ahogada en bugambillas, donde el patriarca, el padre de Elena, presidía como un rey menor sobre su prole. Elena, a sus 17 años, había aprendido que su papel en estas reuniones era ser un objeto decorativo, y uno de segunda categoría. Sus hermanas mayores, Isabel y Catalina, eran las joyas de la familia, bellas, ruidosas y expertas en el arte de encantar a los hijos de otros terratenientes. Elena, en cambio, era callada, de rasgos sencillos y con una tendencia a observar desde los márgenes, un defecto que su padre consideraba una afrenta personal. Este año, el aire estaba cargado con algo más que el aroma de los jazmines y el cerdo asado. Había una tensión subyacente. Los rumores decían que la mala gestión de su padre y su gusto por las apuestas habían puesto en peligro una parte de las tierras familiares, una parcela de bosque que colindaba con la montaña. Y en la montaña vivía Arturo. No era un monstruo de leyenda como los de otros valles, sino algo quizás más incómodo. Un hombre silencioso y huraño que rara vez bajaba y que poseía los derechos sobre el agua del arroyo que alimentaba las tierras en disputa. Era un viudo, un maestro carpintero y un obstáculo para los planes de su padre. Elena lo vio llegar. Mientras sus hermanas y primos reían y coqueteaban junto a la fuente, la llegada de Arturo fue como una repentina caída de la temperatura. No llegó a caballo, sino a pie, con un andar lento y firme. Era un hombre de mediana edad, de hombros anchos y un rostro que parecía tallado en la misma madera con la que trabajaba, lleno de vetas, nudos y la pátina del tiempo. Vestía con sencillez, con ropas limpias pero gastadas que contrastaban con las sedas y los linos de los Valverde. No saludó a nadie, simplemente se detuvo en el borde del patio, sus ojos tranquilos observando la escena con una calma impenetrable. Durante horas, Elena observó las tensas negociaciones que se desarrollaban en el estudio de su padre. Vio a Arturo negar con la cabeza una y otra vez. Vio a su padre sudar, su rostro enrojeciendo de ira y desesperación. Finalmente, la puerta del estudio se abrió y su padre lo llamó. No a Isabel, no a Catalina, a ella. «Elena, ven aquí». Su corazón dio un vuelco de aprensión. Entró en el estudio, un lugar que olía a cuero y a tabaco rancio. Arturo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos mirando la montaña. Su padre tenía una sonrisa tensa y antinatural en el rostro. «Arturo y yo hemos llegado a un acuerdo para resolver nuestras diferencias», dijo su padre sin mirarla. «Es un hombre solitario, necesita a alguien que cuide de su hogar, una presencia femenina. Y tú siempre has sido tan hogareña, hija mía». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entendía. Miró el rostro de su padre en busca de una explicación, pero solo encontró una fría determinación. «Irás a vivir con él, a la montaña», continuó su padre, las palabras cayendo como piedras. «Serás su compañera, cuidarás de su casa. A cambio, él cederá los derechos del agua y olvidará la deuda que tengo con él». No fue una pregunta, fue una sentencia. Elena miró a Arturo. Él se había dado la vuelta y la estaba observando. Su expresión era ilegible. No había lujuria en sus ojos, ni crueldad, solo una evaluación tranquila, casi distante. Se sintió como un mueble, una pieza de ganado que se estaba intercambiando. Fue dada, no vendida por dinero, lo cual habría sido sórdido pero comprensible, dada como un objeto sin valor para saldar una cuenta. Y todo ello en medio de la reunión familiar, donde todos pronto lo sabrían. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola. Quería gritar, llorar, suplicar, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por una vida de silencio y sumisión. Miró a su padre, una última y desesperada apelación. Él desvió la vista, incapaz de enfrentarse a la traición que acababa de cometer. «Ve a buscar tus cosas», dijo, «solo lo esencial. Te vas ahora». Nadie se despidió de ella.
Sus hermanas la observaron con una mezcla de conmoción y un alivio apenas disimulado de que no hubieran sido ellas las elegidas. Su madre lloró en silencio en un rincón, pero no dijo nada. Elena empacó un pequeño bulto con 2 vestidos, un cepillo y el único tesoro que poseía, un pequeño libro de poemas que le había regalado su abuela. La partida fue peor que la sentencia. Tuvo que caminar por el patio lleno de gente, siguiendo la espalda ancha y silenciosa de Arturo. Los susurros la siguieron como un enjambre de avispas. Vio las miradas de lástima, de desprecio, de curiosidad morbosa. Se sintió desollada, su vergüenza expuesta para que todos la vieran. No levantó la vista. Mantuvo sus ojos fijos en el suelo, contando sus propios pasos, cada uno un eco de su destierro. El viaje a la montaña fue una marcha silenciosa. Arturo no intentó hablar y Elena no habría podido responder. El sendero subía abruptamente, dejando atrás los campos cultivados y adentrándose en un bosque de robles y pinos. El aire se volvió más fresco, olía a tierra húmeda y a resina. Arturo caminaba con un paso lento y constante, sin mirar atrás, pero Elena sentía que él era consciente de cada una de sus dificultades. Cuando ella tropezaba, él se detenía. Cuando su respiración se volvía dificultosa, él parecía encontrar una razón para examinar una planta en el borde del camino, dándole tiempo para recuperarse sin la humillación de tener que pedirlo. Llegaron a su cabaña al atardecer. No era una choza rústica, como ella había imaginado. Era una casa de 2 pisos, construida con troncos oscuros y encajados con una precisión asombrosa. Estaba enclavada en un claro, rodeada de árboles altos, con un arroyo que corría cerca. Un porche cubierto se extendía por el frente, con una barandilla tallada con intrincados patrones de hojas y enredaderas. El humo salía perezosamente de una chimenea de piedra. Era el lugar más sólido y tranquilo que Elena había visto en su vida. Arturo abrió la puerta y se hizo a un lado para que ella entrara. El interior la dejó sin aliento. Olía a cera de abejas, a madera recién cortada y a humo de roble. Todo, desde el suelo hasta las vigas del techo, estaba hecho de madera, pulida hasta obtener un brillo cálido y satinado. Los muebles, una mesa pesada, sillas robustas, una estantería llena de libros, no estaban simplemente construidos, estaban elaborados con un arte que rayaba en lo sagrado. Cada junta era perfecta, cada superficie era suave como la seda. Era menos una casa y más una obra de arte habitable. «Hay una habitación arriba, la segunda puerta a la derecha», dijo Arturo, su voz grave rompiendo el silencio. «El agua del arroyo es buena para beber, la cena estará lista pronto». Se quitó las botas y se dirigió a la cocina sin más palabras. Elena subió la escalera de caracol, cada peldaño una obra de arte en sí mismo. La habitación era sencilla pero hermosa. Una cama con un edredón de retazos, una pequeña cómoda y una ventana que daba al bosque. No había cerrojo en la puerta. Se sentó en la cama, el pequeño bulto todavía en su regazo. Esperaba miedo, terror incluso, pero lo que sintió fue una extraña y abrumadora calma. El silencio de la cabaña no era opresivo como el silencio de su antigua casa. Era un silencio vivo, lleno del murmullo del arroyo y el crujido de la madera. Por primera vez en todo el día, respiró hondo. Estaba lejos de los susurros, de las miradas de juicio, de la jaula dorada de su familia. Había sido entregada, desterrada, humillada. Pero mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo de madera pulida, una pequeña y extraña idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, solo tal vez, su exilio era una forma de liberación. Los primeros días en la cabaña de Arturo se desarrollaron en un silencio casi absoluto, una quietud tan profunda que a Elena le pareció ensordecedora después del ruido constante de la finca de su familia. Se movía por la casa con la cautela de un animal asustado, esperando una orden, una reprimenda, una señal de cuál era exactamente su papel en esta nueva y extraña existencia. Pero Arturo rara vez le hablaba.
Su comunicación consistía en gestos y en una rutina inmutable que Elena aprendió rápidamente a seguir. Él se levantaba antes del amanecer. El primer sonido del día era el suave rasgueo de un cepillo de carpintero sobre la madera, un sonido rítmico y meditativo que provenía de un gran cobertizo adyacente a la cabaña, su taller. Elena entonces se levantaba, avivaba las brasas de la chimenea, ponía agua a calentar y preparaba un desayuno sencillo con las provisiones que Arturo le había mostrado en la despensa: avena, pan duro, huevos de las pocas gallinas que mantenía en un corral. Comían en silencio en la gran mesa de roble. Arturo comía con la misma deliberación con la que trabajaba, y luego, con un leve asentimiento de cabeza, se retiraba a su taller. El resto del día era de Elena. Al principio no sabía qué hacer consigo misma. Limpiaba la cabaña, que ya estaba impecable. Lavaba la ropa en el arroyo helado, un trabajo que le agrietaba las manos, pero que le daba una extraña sensación de propósito. Recogía leña del cobertizo. Eran las tareas de una sirvienta, y ella las realizaba con una eficiencia silenciosa, tratando de hacerse indispensable, de justificar su presencia. Pero la casa no tardaba mucho en ordenarse, y en las largas horas de silencio la curiosidad comenzó a vencer a su miedo. Se encontró recorriendo la cabaña, pasando los dedos por la superficie de los muebles. Cada pieza contaba una historia. La mesa del comedor tenía pequeños arañazos y marcas, las cicatrices de años de comidas y conversaciones. Las sillas, aunque todas del mismo estilo, tenían sutiles diferencias en las tallas de los respaldos, como si fueran miembros de una misma familia, cada uno con su propia personalidad. La gran estantería no solo contenía libros sobre carpintería y botánica, sino también volúmenes de historia y filosofía, y novelas gastadas cuyas páginas olían a tiempo y a relecturas. A través de la ventana de la cocina podía ver el taller. La puerta solía estar abierta y ella pasaba largos ratos observando a Arturo desde la distancia. Él trabajaba con una concentración total, su cuerpo moviéndose con una economía de movimiento que era casi una danza. La forma en que sostenía un formón, el sonido de la sierra cortando la madera con una precisión perfecta, la manera en que sus grandes y callosas manos podían manejar las herramientas con tanta delicadeza. Era hipnótico. El taller olía a serrín, a resina y a algo más, el aroma limpio y casi sagrado de la madera misma. Una tarde, impulsada por una audacia que la sorprendió, se acercó a la puerta abierta del taller. Arturo estaba de espaldas a ella, cepillando una larga tabla de cerezo. Las virutas se desprendían de la madera en rizos finos y translúcidos que olían a fruta y almendras. Él no pareció notar su presencia. Elena se quedó allí, en silencio, durante casi una hora, simplemente observando. Vio cómo él leía la veta de la madera, cómo sus herramientas parecían una extensión de sus propias manos, cómo trataba cada pieza de madera no como un objeto inerte, sino como algo vivo, con su propio carácter y sus propias imperfecciones que debían ser respetadas. Cuando él finalmente se detuvo y se dio la vuelta, no pareció sorprendido de verla allí. Sus ojos tranquilos se posaron en ella y luego en la tabla de cerezo, que ahora era perfectamente lisa y brillante. «Es para una cuna», dijo él, su voz grave llenando el espacio silencioso. «Un encargo del pueblo del otro lado de la montaña, el primer hijo de un joven matrimonio. La madera de cerezo es buena para los nuevos comienzos, es cálida al tacto». Elena asintió sin saber qué decir. La idea de que este hombre huraño y solitario creara objetos de tanta belleza y propósito para el mundo exterior era una revelación. Él no estaba escondido del mundo, estaba contribuyendo a él, a su manera silenciosa y deliberada. Él pareció entender su sorpresa. «Mi esposa, Elia, decía que un carpintero no vende muebles, vende herencias. Un buen armario guarda la ropa de tus hijos. Una buena mesa escuchará sus secretos. Una buena cuna los mecerá en sus sueños». Una sombra de tristeza cruzó su rostro por un instante. Ella amaba esta madera. Fue la primera vez que él le habló de su pasado, de su vida antes de la soledad. La palabra esposa flotó en el aire entre ellos, redefiniendo el espacio.
Elena se dio cuenta de que no estaba en la casa de un soltero, sino en el santuario de un viudo, un lugar donde cada objeto estaba impregnado de memoria y amor. Y ella, que había sido entregada para ser una compañera, comprendió de repente que ese papel ya estaba ocupado. La constatación no fue aterradora, sino extrañamente tranquilizadora. Él no la había traído allí para reemplazar a su esposa. Su propósito tenía que ser otro. A partir de ese día, algo cambió. Elena ya no se quedaba en la casa. Después de terminar sus tareas, se sentaba en el umbral del taller, en un pequeño banco de pino, y observaba. Arturo nunca le dijo que viniera, pero tampoco le dijo que se fuera. Se convirtió en parte de la rutina. Ella se sentaba, él trabajaba. A veces, él le explicaba en voz baja lo que estaba haciendo. Esta es una junta de cola de Milano. Fuerte, honesta, nunca cederá si se hace bien. O, el roble tiene un corazón terco. Tienes que persuadirlo, no forzarlo. Elena escuchaba, absorbiendo cada palabra. Aprendió los nombres de las herramientas, el garlopín, la gubia, el gramil. Aprendió a distinguir los tipos de madera por su olor y su textura. El nogal era oscuro y olía a chocolate. El arce era pálido y olía a azúcar. El pino era pegajoso y olía a bosque. Su miedo a Arturo se había evaporado por completo, reemplazado por un profundo y creciente respeto. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio no estaba vacío. Estaba lleno de conocimiento, de paciencia y de una dedicación a su oficio que era una forma de devoción. Y Elena, que había pasado toda su vida sintiéndose inútil, se encontró añorando ese tipo de propósito. Anhelaba la certeza de una línea bien cortada, la satisfacción de una superficie lisa, la honestidad de un trabajo bien hecho. Observaba sus manos, que habían parecido tan grandes e intimidantes, y veía el cuidado que ponían en cada detalle. Eran las manos de un creador, no las de un captor. Y un día, mientras observaba, se dio cuenta de algo fundamental. Arturo nunca llevaba guantes. Creía en sentir la madera, en entenderla a través del tacto. En el silencio de su taller, rodeada por el aroma del serrín y el sonido rítmico de las herramientas, Elena comenzó a sentir una paz que nunca había conocido. Ya no se sentía como una prisionera o una sirvienta, se sentía como una testigo. Y en lo más profundo de su ser, una nueva y frágil esperanza comenzó a crecer. La esperanza de que un día, tal vez, ella también podría aprender a crear algo hermoso y duradero con sus propias manos. El cambio, cuando llegó, fue tan sutil como el primer brote de primavera en el bosque. No fue anunciado con palabras, sino con un simple gesto. Una mañana, después de que Elena hubiera pasado varias semanas observando desde el umbral del taller, Arturo se detuvo en su trabajo. Estaba examinando una pequeña pieza de madera de tilo, casi blanca y de veta muy fina. La giró en sus manos y luego, sin mirarla, se la tendió. «Lija esto», dijo su voz tranquila. «Sigue la veta, siempre, hasta que sea tan suave como el agua». Elena se quedó inmóvil por un momento, sorprendida. Había anhelado esto, pero ahora que el momento había llegado, sentía una punzada de miedo. Miedo a fallar, a estropear la madera, a romper la delicada paz que se había establecido entre ellos. Pero la mano de Arturo permaneció extendida, paciente. Con dedos temblorosos, Elena tomó la pieza de madera y una hoja de papel de lija que él le ofreció. Se sentó en su banco habitual y comenzó a trabajar. Al principio, sus movimientos eran torpes y vacilantes. Apretó demasiado, dejando pequeños arañazos en la superficie. Arturo no dijo nada, pero ella sintió su mirada sobre ella. Frustrada, cerró los ojos y trató de recordar cómo lo había visto hacerlo. No era una cuestión de fuerza, sino de sensibilidad. Respiró hondo y comenzó de nuevo, esta vez con un toque más ligero, dejando que sus dedos sintieran la textura de la madera bajo el papel de lija. Se concentró en el sonido, un suave susurro, y en el ritmo de sus propios movimientos.
Pasó toda la mañana con esa pequeña pieza de madera. El mundo exterior se desvaneció. No había familia, ni humillación, ni futuro incierto. Solo estaba ella, la madera y el sonido rítmico del lijado. Cuando finalmente se detuvo, la madera era increíblemente suave, casi cálida al tacto. Se la llevó a Arturo, con el corazón en un puño. Él la tomó, la giró bajo la luz y luego, para sorpresa de Elena, cerró los ojos y la pasó por su mejilla curtida. «Casi», dijo, abriendo los ojos. «Hay una pequeña rebaba en el borde. Siente». Tomó la mano de Elena y guió sus dedos sobre el borde de la madera. Y allí estaba, una imperfección casi invisible que ella no había notado. Era la diferencia entre un trabajo aceptable y un trabajo bien hecho. Volvió a su banco y trabajó durante otra hora, hasta que la rebaba desapareció y la madera fue perfecta. Cuando se la entregó de nuevo, Arturo asintió lentamente. Bien. Esa única palabra fue el elogio más grande que Elena había recibido en su vida. Ese fue el comienzo de su aprendizaje. Arturo nunca le dio lecciones formales. Su enseñanza era un mosaico de pequeñas tareas y observaciones concisas. Le enseñó a afilar las herramientas, una habilidad que requería paciencia y un ángulo preciso. Le enseñó a usar un cepillo, no empujándolo, sino deslizándolo, dejando que el peso de la herramienta hiciera el trabajo. Lo más importante que le enseñó fue a escuchar la madera. «Cada árbol tiene una historia», le dijo un día, mientras examinaban un gran tablón de roble. «Esta historia está escrita en su veta. Mira. Estas líneas apretadas aquí nos dicen que este árbol creció lentamente, luchando por la luz en un bosque denso. Fue un árbol fuerte y paciente. Estos nudos son las heridas del árbol, las ramas que perdió. No son defectos, son parte de su carácter. Nuestro trabajo no es borrar la historia, sino honrarla». Elena aprendió a leer ese lenguaje. Aprendió que la madera de nogal era fuerte pero quebradiza, que el pino era suave y fácil de trabajar, pero propenso a abollarse, que el arce era tan duro que podía desafiar a una cuchilla mal afilada. Aprendió que cada pieza de madera tenía un punto dulce, un lugar donde se vería la herramienta con una facilidad casi mágica. Su relación se profundizó, no a través de conversaciones personales, sino a través del trabajo compartido. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo. Se comunicaban a través del sonido de sus herramientas, del asentimiento de aprobación de Arturo, de la forma en que Elena le pasaba una herramienta antes de que él la pidiera. Se convirtieron en un equipo, moviéndose en el taller con una coreografía no ensayada. Un día, un zorro entró en el gallinero y mató a 2 de las gallinas. Elena estaba angustiada, pero Arturo simplemente recogió las aves muertas. «Nada se desperdicia en la montaña», dijo con calma. «La carne nos alimentará, las plumas se pueden usar para rellenar un cojín, y los huesos se pueden hervir para hacer cola». Esa tarde le enseñó a hacer cola de hueso, un proceso maloliente y laborioso que implicaba hervir los huesos durante horas hasta que se convertían en un gel pegajoso. «Esta es la cola más fuerte que existe», le explicó mientras la colaban en un frasco. «Es una unión honesta, está hecha de vida y une las cosas para una nueva vida». Elena se dio cuenta de que esta era la filosofía de Arturo para todo. La vida y la muerte, la belleza y la imperfección, todo estaba conectado. La madera provenía de un árbol vivo, la cola de un animal muerto, y juntas, en las manos de un artesano, se convertían en algo nuevo y útil, destinado a durar generaciones. Sus manos comenzaron a cambiar. La piel suave y pálida se volvió más fuerte, con pequeños callos que se formaban en la palma. Tenía astillas clavadas bajo las uñas y sus brazos estaban cubiertos de finos arañazos. Miraba sus manos no con vanidad, sino con un creciente orgullo. Eran las manos de alguien que hacía cosas. Ya no eran las manos vacías de una chica que esperaba ser elegida.
Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba en el techo del taller, Arturo le contó la historia de la silla en la que él se sentaba para descansar, una mecedora de nogal con un brillo profundo y oscuro. La construí para Elia, mi esposa, cuando estaba embarazada de nuestro hijo, dijo, su voz suave. Pasó horas en esta silla, meciéndose, soñando. Nuestro hijo nació en invierno, pero era débil, solo vivió 3 días. El dolor en su voz era una herida vieja, pero todavía profunda. Después de que él se fue, Elia se sentaba en esta silla y miraba por la ventana. Durante horas, no lloraba, simplemente se mecía. Creo que el ritmo la consolaba. Unos años más tarde, una fiebre se la llevó también. Elena escuchaba en silencio, su corazón doliendo por él. La gente del pueblo dijo que la montaña estaba maldita, continuó Arturo, que yo estaba maldito, pero yo no lo creo. La montaña da y la montaña quita. Es la vida. Pero lo que haces con tus manos, lo que creas, eso perdura. Esta silla todavía la mece a ella, todavía acuna a mi hijo. Es mi forma de recordarlos, no con lágrimas, sino con algo sólido, algo real. Elena entendió entonces la verdadera naturaleza de su oficio. Era una batalla contra el olvido. Era una forma de imprimir amor y memoria en un objeto tangible, de crear algo que sobreviviría al dolor y a la pérdida. Y en ese taller silencioso bajo la lluvia, Elena sintió que finalmente había encontrado su propio lenguaje. No necesitaba palabras para expresar el torbellino de emociones que sentía en su interior. Podía expresarlo a través de la madera, a través del cuidado, la paciencia y la habilidad. El dolor de su propia entrega, la humillación de su pasado, todo eso podía ser lijado, moldeado y transformado en algo fuerte, útil y tal vez, incluso, hermoso. Después de casi un año de aprendizaje, de lijar, cepillar y aprender el delicado arte de afilar las herramientas hasta que podían cortar un cabello en el aire, Arturo decidió que Elena estaba lista. Una mañana la condujo a la parte trasera del taller, donde se apilaban los tablones de madera curada, cada uno esperando su propósito. «Ha llegado el momento de que hagas algo más que preparar la madera para mí», dijo, su tono serio. «Ha llegado el momento de que le des una voz propia a la madera. Construirás una silla». Elena sintió una mezcla de euforia y pánico. ¿Una silla? Un objeto que parecía tan simple, pero que ella sabía que era una de las pruebas más complejas de la carpintería. Una silla requería no solo cortes precisos, sino también un entendimiento de los ángulos, del equilibrio, de cómo 4 patas podían soportar el peso de un cuerpo humano de forma segura y cómoda. «No una silla elegante», continuó Arturo, como si leyera su mente. «No una mecedora, una silla de cocina. Sencilla, fuerte, honesta. El tipo de silla en la que un hombre puede sentarse después de un largo día de trabajo. El tipo de silla que durará 100 años». Su mirada se posó en un montón de madera de arce, pálida y con una veta apretada. «El arce será tu maestro. No perdona los errores, te obligará a ser precisa». Le entregó un trozo de carboncillo y un cuaderno. «Primero, el diseño. No toques la madera hasta que la silla esté completamente construida en tu cabeza y en este papel. Conoce cada medida, cada junta, cada ángulo». Durante una semana, Elena no tocó una herramienta. Se sentó en el taller, dibujando, midiendo, borrando y volviendo a dibujar. Estudió las otras sillas de la cabaña, sintiendo sus proporciones, la forma en que las piezas se unían. Arturo no la ayudó, pero de vez en cuando miraba por encima de su hombro y hacía un comentario críptico. «¿Crees que esa pata soportará a un hombre corpulento? ¿O cómo fluirá la fuerza desde el respaldo hasta el suelo?» La obligaba a pensar no solo en la forma, sino en la física y la función. Finalmente, tuvo un diseño que le pareció correcto. Arturo lo examinó durante un largo rato en silencio, sus dedos recorriendo las líneas del dibujo. «Bien», dijo finalmente, «ahora elige tu madera». Ese fue su segundo desafío.
Pasó un día entero entre las pilas de arce, examinando cada tablón. Recordó las lecciones de Arturo, buscar grietas, nudos sueltos, signos de deformación, pero también buscar el carácter. Eligió 4 tablones cuyas vetas parecían fluir juntas, como si hubieran crecido en el mismo árbol, destinadas a reunirse de nuevo. El proceso de construcción fue una lección de humildad. Su primer corte con la sierra fue ligeramente desviado. Tuvo que empezar de nuevo. La primera vez que intentó tallar una mortaja para una junta de espiga, la hizo demasiado ancha. Tuvo que desechar la pieza. Hubo momentos de intensa frustración en los que quiso tirar las herramientas y rendirse. Pero cada vez que miraba a Arturo, que trabajaba en silencio en su propio proyecto al otro lado del taller, encontraba una nueva reserva de paciencia. Él nunca la criticaba por sus errores, simplemente la dejaba luchar, aprender de ellos. Sabía que el fracaso era un maestro más eficaz que cualquier instrucción verbal. Lentamente, pieza por pieza, la silla comenzó a tomar forma. Las 4 patas, el asiento, los travesaños, el respaldo. El momento más aterrador fue el ensamblaje en seco, la primera vez que todas las piezas se unían sin cola. Contuvo la respiración mientras encajaba la última espiga en su mortaja. Y encajó. La silla se sostenía por sí misma, sólida y equilibrada. Una oleada de orgullo tan intensa que casi la hizo llorar la recorrió. «No te felicites todavía», dijo la voz tranquila de Arturo. «El verdadero trabajo comienza ahora». Se refería al acabado, el lijado final, el pulido, el ensamblaje con cola. Pasó días lijando cada pieza, primero con papel grueso, luego con uno cada vez más fino, hasta que la madera de arce se sintió como marfil bajo sus dedos. Aprendió a aplicar la cola de hueso, ni demasiada ni muy poca, y a sujetar las juntas con abrazaderas de madera hasta que se secaran, formando una unión más fuerte que la propia madera. Mientras trabajaba, Arturo se volvió más hablador. Le contó historias de su aprendizaje, de los errores que había cometido, de las lecciones que había aprendido de su propio maestro. Le contó más sobre Elia, su esposa. A ella no le importaba si una pieza era perfecta, dijo, pasando una mano por el respaldo de la silla de Elena. Le importaba si tenía alma. Decía que podía sentir la intención del artesano en la madera. Decía que esta silla, señaló su propia mecedora, se sentía como un abrazo. Elena pensó en eso mientras aplicaba la primera capa de aceite de linaza a su silla. ¿Qué intención estaba poniendo en esta madera? Pensó en su padre, en la humillación. Pero esos sentimientos parecían lejanos, de otra vida. Lo que sentía ahora era gratitud. Gratitud por la paciencia de la madera, por la sabiduría silenciosa de Arturo, por la fuerza de sus propias manos. Puso todo eso en cada pincelada, con la esperanza de que la silla no se sintiera como un objeto, sino como un refugio. Cuando la silla estuvo terminada, la colocaron en el centro del taller. Era simple, sin adornos, pero era perfecta en su simplicidad. Las juntas eran invisibles, las superficies brillaban con un lustre suave, y la forma era a la vez robusta y elegante. Arturo la rodeó, examinándola desde todos los ángulos. Pasó la mano por el respaldo, probó la solidez de las patas. Luego, para la máxima prueba, se sentó en ella. Se reclinó, moviendo su peso. El silencio se alargó. Elena contuvo la respiración. Arturo la miró. Una sonrisa genuina, la primera que ella le había visto, iluminó su rostro curtido. «Es una buena silla», dijo. «Es una silla honesta. Tu abuela podría haberse sentado en ella, y tu nieta también podrá hacerlo». Elena sintió que las lágrimas finalmente brotaban. No eran lágrimas de tristeza o de ira, sino de una alegría pura y abrumadora. No había construido solo una silla. Había construido una prueba de su propia existencia, de su propio valor. Su padre la había entregado, creyendo que era inútil.
Pero aquí, en este taller silencioso en la cima de una montaña, había descubierto que no solo no era inútil, sino que era una creadora. Podía tomar la materia prima del mundo, la madera, la vida, el dolor, y transformarla en algo de una belleza y fuerza duraderas. La silla no era solo un objeto, era su primer poema, su primera canción, la primera palabra en el lenguaje de su nueva vida. El invierno llegó temprano ese año, con una ferocidad que tomó a la montaña por sorpresa. No fue una llegada gradual de heladas y vientos fríos, sino un asalto repentino de nieve y hielo que cubrió el bosque en una noche, atrapando a Elena y Arturo en su claro aislado. Para Elena, que ahora se sentía más en casa en la cabaña que en cualquier otro lugar, la perspectiva de quedar aislada no era aterradora. Significaba más tiempo en el taller, más tiempo para aprender, más tiempo para el ritmo tranquilo que se había convertido en el latido de su vida. Pero este invierno traería una prueba que ninguno de los dos esperaba. La nieve se acumuló en ventisqueros de una altura sin precedentes. El peso sobre el techo del taller era inmenso. Una noche, un sonido agudo y terrible, como el de un hueso al romperse, los despertó a ambos. Corrieron al taller y encontraron una de las vigas principales del techo, una enorme pieza de roble que había soportado el peso de incontables inviernos, combada y con una fea grieta en el centro. El techo se había hundido visiblemente y pequeños trozos de nieve se filtraban a través de las tejas. «La viga del corazón», susurró Arturo, su rostro sombrío a la luz de la linterna. «La primera que mi abuelo colocó. Si cede, todo el techo se vendrá abajo». El pánico se apoderó de Elena. El taller era su santuario. La idea de que fuera destruido era impensable. «¿Podemos arreglarlo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Arreglarlo no», dijo Arturo. «Hay que reemplazarlo. Y rápido. Pero cortar y curar una viga de roble de ese tamaño lleva meses, años para hacerlo bien». Pasaron el resto de la noche apuntalando la viga agrietada con soportes temporales, un trabajo agotador y peligroso. A la mañana siguiente, la tormenta amainó, pero el peligro permanecía. Arturo estaba sombrío y callado. Pasó horas examinando la viga, sus manos recorriendo la grieta como un médico examinando una herida mortal. Fue entonces cuando la segunda crisis golpeó. Arturo, agotado por el trabajo nocturno y la tensión, se derrumbó. Un ataque de tos violento lo sacudió, y cuando apartó la mano de su boca, había sangre en ella. Elena lo ayudó a llegar a la casa, su corazón martillando de miedo. La fiebre se apoderó de él rápidamente. Yacía en su cama, su respiración superficial, su fuerza, que siempre le había parecido tan inagotable como la de los robles que lo rodeaban, desvaneciéndose. Elena estaba sola. El hombre que había sido su maestro, su ancla, su mundo entero, ahora era un paciente indefenso. Y el corazón de ese mundo, el taller, estaba a punto de colapsar. La desesperación la amenazó, una oscuridad fría que no había sentido desde el día de su entrega. Podía acurrucarse y esperar a que llegara la primavera, esperar que el techo aguantara, que Arturo mejorara. Pero esa era la vieja Elena. La nueva Elena, la que había construido una silla con sus propias manos, sabía que la esperanza no era una estrategia. La acción era la única respuesta. Cuidó de Arturo, preparándole los tés de hierbas que él le había enseñado a hacer, limpiándole la frente con paños fríos. Pero mientras lo hacía, su mente trabajaba febrilmente. Reemplazar la viga. No podía cortar un roble nuevo, tenía que haber otra manera. Sus ojos recorrieron la cabaña buscando una solución. Y entonces los vio. En la parte trasera de la propiedad, medio enterrados bajo la nieve, había dos enormes troncos de pino que habían sido derribados por un rayo el verano anterior. Arturo los había arrastrado hasta allí, diciendo que algún día encontraría un uso para ellos. Eran demasiado grandes para la mayoría de los proyectos, pero no para una viga. El pino no era tan fuerte como el roble, pero si usaba ambos troncos laminados juntos.
Era una idea audaz, quizás loca. Era un trabajo para varios hombres fuertes, no para una sola joven, pero era la única oportunidad que tenía. Durante las siguientes 2 semanas, Elena trabajó como nunca antes en su vida. Durante el día, cuidaba de Arturo, cuya condición fluctuaba. Por la noche, a la luz de las linternas, trabajaba en los troncos de pino. Usando cuñas y un mazo, logró partirlos por la mitad. Luego vino la tarea hercúlea de aplanar las superficies con un hacha y una azuela, un trabajo agotador que le dejó los músculos doloridos y las manos llenas de ampollas. Arturo, en sus momentos de lucidez, la observaba desde la ventana de su habitación. Al principio trató de disuadirla. «Es demasiado, Elena», susurró, «el riesgo es demasiado grande». Pero ella simplemente negó con la cabeza y siguió trabajando. Vio la determinación en su rostro, la habilidad en sus manos, y su protesta se convirtió en un asombro silencioso. Le dio consejos desde su lecho de enfermo, guiándola en la técnica para levantar objetos pesados usando palancas y poleas improvisadas. El día que tuvo que reemplazar la viga fue el más largo de su vida. Construyó un andamio inestable dentro del taller. Usando un sistema de cuerdas y palancas que había diseñado, logró quitar la vieja viga de roble, que se partió en 2 al tocar el suelo. El techo gimió y se asentó, pero los soportes temporales aguantaron. Luego vino la tarea de levantar las 2 nuevas vigas de pino. Era una cuestión de equilibrio, de fuerza y de una fe ciega en su propio diseño. Sudando y temblando por el esfuerzo, centímetro a centímetro, las izó hasta su lugar. Encajaron. Usando pernos de madera que ella misma había tallado, las unió, creando una nueva viga del corazón para el taller. Cuando terminó, se quedó en medio del taller, cubierta de serrín y sudor, mirando su trabajo. La nueva viga de pino era pálida en comparación con la madera oscura y envejecida del resto del techo, pero era fuerte, era sólida. Había salvado el taller. Entró en la casa y fue a la habitación de Arturo. Él estaba despierto y había estado observando todo el proceso desde la ventana. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Tu padre fue un tonto», dijo, su voz ronca por la emoción. Cambió un bosque por una niña, sin darse cuenta de que la niña valía más que toda la montaña. Elena se sentó a su lado y por primera vez tomó su gran mano callosra entre las suyas. Había pasado la prueba. Ya no era una aprendiz. La crisis la había obligado a aplicar todo lo que había aprendido, a innovar, a liderar. Había enfrentado el colapso de su mundo y lo había reconstruido con sus propias manos. En el corazón del invierno, en la soledad de la montaña, Elena no solo había reparado una viga rota en un techo, había reparado la última grieta en su propio espíritu. Se había convertido, sin lugar a dudas, en una maestra artesana. La primavera regresó a la montaña, trayendo consigo el sonido del deshielo y el aroma de la tierra húmeda. Con la primavera, la fuerza de Arturo también regresó, aunque de forma disminuida. La fiebre lo había dejado más frágil. Sus manos, antes tan firmes, ahora temblaban ligeramente. Ya no podía realizar el trabajo pesado de la carpintería, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Se convirtió en el maestro en el sentido más verdadero, guiando a Elena con su voz y su vasta experiencia mientras ella se convertía en las manos y la fuerza del taller. Trabajaron juntos durante 2 años más, una época de tranquila productividad y profunda camaradería. Bajo su tutela, Elena perfeccionó su arte. Pasó de construir sillas a elaborar armarios con juntas intrincadas, mesas con incrustaciones de maderas de diferentes colores e incluso un laúd cuya acústica era tan perfecta que parecía cantar por sí solo. Los encargos de los pueblos de los valles circundantes ya no eran para el viejo maestro Arturo, sino para la artesana de la montaña. Su reputación creció, un susurro de asombro que viajaba de boca en boca. Una mañana de otoño, Arturo no se despertó. Murió en paz mientras dormía, una sonrisa serena en su rostro.
Elena lo encontró y, aunque el dolor de su pérdida fue una herida profunda, no sintió desesperación. Él le había dado todo lo que tenía, su conocimiento, su hogar, su propósito. Lo enterró en la ladera, junto a un joven roble que habían plantado juntos, con una simple piedra de río como lápida. Elena se convirtió en la única ocupante de la cabaña. El silencio era más profundo ahora, pero no estaba vacío. Estaba lleno de la presencia de Arturo, de sus lecciones, de su memoria. Continuó con su trabajo, encontrando consuelo y compañía en el lenguaje de la madera. Era la guardiana de la cabaña, la heredera de un legado silencioso. La noticia de la muerte de Arturo finalmente llegó al Valle de los Valverdes. Y con la noticia llegó la codicia. Su familia, que no había mostrado el más mínimo interés en su existencia durante casi 5 años, de repente recordó que ella estaba allí. Suponiendo que Arturo, un hombre sin hijos, debía haber acumulado alguna riqueza o que la propia cabaña y sus tierras tenían valor, decidieron que era hora de reclamar lo que consideraban suyo. Un día, Elena estaba en el taller, trabajando en un escritorio de nogal, cuando oyó voces. Eran su padre y su hermano mayor, Mateo. Habían subido a la montaña, sus ropas finas manchadas de barro, sus rostros mostrando una mezcla de avaricia y desdén. «Elena», dijo su padre, su voz resonando con una falsa cordialidad. Se detuvo en la puerta del taller, mirando a su alrededor con ojos evaluadores. «Hemos oído lo del viejo, sentimos tu pérdida. Hemos venido a llevarte a casa y, por supuesto, a encargarnos de la propiedad». Elena dejó su formón sobre el banco de trabajo y se limpió las manos en su delantal de cuero. Los miró. Vio a 2 extraños. Vio a un hombre que la había desechado como a una herramienta rota y a un joven que nunca la había visto como algo más que una sombra. Ella ya no era la chica callada y asustada que habían desterrado. Se mantuvo erguida, sus hombros rectos, sus manos callosas descansando sobre sus caderas. El olor a serrín se aferraba a ella como un perfume. «Esta es mi casa», dijo. Su voz, aunque poco usada para conversaciones largas, era firme y clara. Mateo soltó una risa burlona. «¿Tu casa? No seas ridícula, hermana. Eres una Valverde. Esta propiedad, por modesta que sea, pertenece a la familia. Padre fue lo suficientemente generoso como para prestarte a este hombre. Ahora que él se ha ido, el acuerdo ha terminado». «No hubo ningún acuerdo», respondió Elena, su calma enfureciéndolos. «Hubo una entrega, y esa entrega también ha terminado». «No tienes ningún derecho sobre este lugar», insistió su padre, su paciencia agotándose. «Eres una mujer sola, no sabes cómo manejar esto». Elena sonrió, una sonrisa lenta y segura. «Creo que sé más sobre cómo manejar este lugar que cualquier hombre en tu valle». Se dio la vuelta y entró en la cabaña. Ellos la siguieron, protestando. Fue a la gran estantería de Arturo y sacó un pesado libro de contabilidad. Lo abrió sobre la mesa que ella misma había pulido hasta obtener un brillo de espejo. Dentro, no solo estaban los registros de cada pieza de mobiliario que Arturo había creado en los últimos 40 años, sino también sus documentos personales. Sacó un papel doblado, sellado con el emblema de un notario del pueblo del otro lado de la montaña. Se lo entregó a su padre. Era el testamento de Arturo. Estaba fechado hacía 2 años. Con una caligrafía clara y firme, legaba todo lo que poseía: la cabaña, el taller, las herramientas, las tierras circundantes y todos sus diseños, a su única y querida aprendiz Elena, que demostró ser más hija para mí que la sangre jamás podría serlo, y cuyo corazón entiende el lenguaje de la madera. Era legal, irrefutable y absoluto. El rostro de su padre se puso pálido y luego rojo de ira. Mateo arrebató el papel, lo leyó y lo arrojó sobre la mesa con una maldición. «Esto es un ultraje, te manipuló». «No», dijo Elena, su voz resonando en la silenciosa cabaña. «Él me enseñó, me dio un oficio, un propósito y un hogar.
Es más de lo que esta familia me dio en 17 años. Se quedaron allí, derrotados, su codicia frustrada. Miraron a su alrededor, a la belleza y la solidez de la cabaña, y por primera vez, quizás, vieron el valor de lo que su padre había regalado tan a la ligera. Pero no podían reclamarlo. «No tienes nada que hacer aquí», dijo Elena. Su voz no era dura, sino llena de una finalidad tranquila. Observó desde el porche cómo los dos hombres descendían por el sendero, sus siluetas cada vez más pequeñas, hasta que fueron tragados por el bosque. No sintió ni triunfo ni rencor, solo una profunda y serena paz. Volvió a entrar en el taller, el lugar donde había renacido. El olor a madera la recibió como un abrazo. Cogió su formón. Sobre el banco de trabajo había una nueva pieza de cerezo, esperando. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Con un movimiento firme y seguro, continuó su trabajo. No era una Valverde, no era la hija de nadie ni la compañera de nadie. Era Elena, la artesana, la guardiana de la cabaña. Y en el silencio de su montaña, en la honestidad de sus manos, había encontrado una herencia mucho más valiosa que cualquier tierra o título. Había heredado a sí misma.